Y mientras continuamos muy atentos, obviamente, a todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación con la exposición del jefe de gabinete Nicolás Posse allí frente a los legisladores, nos vamos a ocupar de otro de los temas importantes del día que tiene que ver con lo que se conoció en el día de ayer de manera oficial, más allá de que era algo que se preveía, una inflación que registra una baja mayor inclusive a la que esperaba el gobierno, ¿no? Que parecía conformarse en principio con ir a la inflación de un dígito. 8,8 fue el número que dio a conocer en el día de ayer el INDEC. Vamos a preguntarle a Tristán Rodríguez Lodriedo, editor de Política y Economía de la revista Noticias, si la inflación, que ahora hablan en mayo, podría dar todavía un número inferior al que se conoció en el día de ayer y bastante inferior, de unos 3 puntos aproximadamente. Si entonces podemos decir que la inflación está en vías de extinción o esto no es así. Hola Tristán, ¿cómo estás? Soy Nuria. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, muy en bien. vía de distinción suena a un título con Utópico. gancho, pero como Sí. todo título con gancho, digamos, es atractivo porque nos parece a los argentinos que hace muchos años, en mi caso, todas las décadas que yo he vivido, casi todas fueron con inflación alta. Ujú. Solamente tuve 12 años de mi vida con inflación civilizada, menos de un dígito anual o con deflación, incluso a veces que parece raro. Así que la cuestión es que veníamos de un amague, de una hiperinflación. Lo que se discutía en noviembre, diciembre era si podía haber un golpe inflacionario cercano a la hiperinflación. Ujú. Pero todas estas fronteras en Argentina son nominales y se han ido borrando, porque en cualquier otro país la inflación que hemos tenido, por ejemplo, en el parte del INDEC de ayer, se habla que la inflación fue del 8,8% para el mes de abril, ¿correcto? Ujú. Pero que interanual fue 290%. En cualquier otro país, 290% estaría calificado como hiperinflación. Y acá estamos viendo cómo se ajustan variables, pero no hablamos de hiperinflación. Hemos tenido tasas peores, es cierto, pero esta es la inflación interanual quizás la más alta que hemos tenido en más de 30 años, desde el año 90, del año 90, 89, con la otra hiperinflación. Entonces, es un tema dinámico, ¿no? Esta es la primera vez que la inflación vuelve a ser de un dígito mensual, aclaremos también, porque un dígito anual lo tienen muchas de las grandes economías del mundo. Mensual lo tienen, digamos, tienen menos de 1% mensual. Sí. Entonces, la cuestión es que la última vez que tuvimos 8,2% fue en el mes de noviembre, octubre y noviembre, que veníamos con precios controlados en las puertas de una elección muy importante para el ministro de Economía, que a su vez era candidato, que es una mala receta, digamos, para dar para cualquier economista. Y entonces, obviamente, estaban todo controlado para que no fuera demasiado alto. Ahora, esta es la tasa de inflación descendente, desde la altísima de diciembre, enero, febrero, con precios más liberados y todavía, y es por eso que no hay que descorchar tanto, todavía con algunos ajustes por realizar. Se Ujú. van posponiendo ajustes en el precio del transporte, en el precio de la electricidad y de los combustibles, porque Sí. sabe que eso automáticamente genera más inflación. Claro, y un poco también como para darle aire, ¿no? A los consumidores digo, más allá de esta baja, uno supone que se podría llegar a ver en los próximos meses el impacto. Digo, por un lado darle aire y posponer las medidas estas de aumentos que sabemos que está pisando de algún modo el gobierno, pero también se me ocurre, y esto lo hablaba hoy temprano, más allá de esta baja, los productos en la calle, digo, esto no sé si es por la avivada argentina, por esto del cubrirse por las dudas, todavía no se siente tanto, salvo en algunas ofertas puntuales de cosas. La gente, el ciudadano de a pie todavía, cuando va a hacer las compras, no lo siente tantísimo. Bueno, son percepciones, ¿no es cierto? Que las percepciones son válidas. Las estadísticas están justamente para objetivar estas percepciones, porque además, creo que lo hemos hablado alguna vez, Nuria, cada consumidor tiene su propia canasta de consumo. Si a Claro. uno le puede importar más unos precios que otros, porque los consume más.
eso, yo no tengo hijos en edad escolar ahora, Claro, los he tenido durante muchísimos años, por lo tanto los productos, la canasta educativa, en mi caso, pesa muchísimo menos. claro. Hace unos años era lo que más pesaba, ¿no? Y Sí, pero si quizás vamos a ahora me alimentos, están por pesando ejemplo, que otras todo el cosas. mundo, sí, no podemos pensar, la canasta de los más grandes, de los jubilados, tal vez todo lo que es medicación y todo eso tiene un peso muy importante también. Eh, pero si nos detenemos en los alimentos, que es algo que atraviesa de algún modo Mm. cualquier sector etario, Bueno, ¿no? en ese caso, claro, en ese caso, lo que se llama la inflación núcleo, que tiene que ver con la inflación dura, que es donde ponen alimentos, ¿no? Las cosas de primera necesidad, fue menor que el 8,8, fue el 6,3. Lo Sí, que pasa que, ¿por qué el promedio es más alto, 8,8 en vez de 6,3? Bueno, porque ahí hay gasto de vivienda que sí antes, antiguamente, el año pasado o antes estaban por debajo de la inflación porque estaban las tarifas pisadas y ahora no, entonces van por arriba, ¿no? O sea claro. que siempre se va moviendo por otro. Pero además, otra cosa que vos mencionabas recién, este timing, que es discutible obviamente, porque dicen, bueno, con las herramientas que tiene el gobierno, decimos, bueno, trabajamos con la tasa de interés, trabajamos Claro. con las tarifas públicas, pero también damos tiempo, yo supongo que tiene que ver también con esa lógica, a que especialmente el sector privado vaya actualizando sus paritarias, ¿no? Las paritarias tienen una dinámica que no es toda junta al mismo tiempo y van actualizando salarios para no perder contra la inflación, para no perderle pisada. En los estatales es diferente, digamos, porque ahí son masivos y tiene que ver, digamos, con otros tiempos, y los grandes perdedores de esta ola inflacionaria del último año básicamente han sido los informales, cuentapropistas, son aquellos que no están protegidos o que no están negociando colectivamente sus remuneraciones. Ujú. Entonces, a esta gente o los jubilados, por ejemplo, que tienen un descalce por la fórmula de actualización de 3 meses. Tres Sí, meses en una economía con inflación del 10% anual son 3%. En una economía del 290% anual, como es la interanual de ahora, mm, estamos hablando capaz que han perdido 40% del poder adquisitivo. Hay bonos que los van compensando. Entonces, yo creo que esto hay que mirarlo como un camino descendente en cuanto a precios y la oportunidad para que una vez que la inflación siga bajando, se quede eso, lo cual obviamente hay que corroborar, que otras cosas pueden pasar. Una ujú. es que se detiene, se está discutiendo cuál fue el piso, cuándo fue el peor momento, marzo, dice el principio de abril, marzo, fin de febrero. Ahí, digamos, la visión optimista es, ese fue el piso, ¿no es Ujú. cierto? Lo que pasa es que después hay que cubrir con muchas otras condiciones. Y la primera, digo, que no se despierte el dólar, ¿no? Claro, Porque el claro. dólar al moverse es un indicador para los argentinos, es como una luz de alerta, ¿no? A Sí. los botes. Bueno, el gobierno está haciendo lo posible para eso, ¿no? Pensaba también en función de esto que yo te decía, también es cierto que en la cabeza de los argentinos uno dice baja la inflación y por ende pareciera que eso fuera igual a bajan los productos que habían subido demasiado de peso y en realidad tiene que ver con eh, dejaron de subir tanto, o mejor dicho, no aumentan tanto al ritmo que venían aumentando, aumentan pero un poco menos, porque de hecho tenemos un 8,8 arriba, con lo cual no es que las cosas van a estar más baratas, Sí, sino que en verdad suben en lugar de un 10, 12, 13 hasta sí. 22, 23% que Cuando llegamos a tener, un 8,8 subieron. sí, o sea, esto, al decir bajar la inflación, en realidad no es que bajan los precios. Claro, Algunos han empujado que fue de roja con aumento, que no vende, entonces se baja. Pero es que los aumenta, es una cuestión dinámica. La cuestión ujú, del 0% no es que los precios bajan. Por claro. cada precio que sube. Claro. Estoy recibiéndote con alguna dificultad. Tristán Rodríguez Loredo, con él estábamos hablando, es editor de Economía y Política de la revista Noticias. Allí está su mirada sobre lo que está ocurriendo con la inflación. Recordemos que para el mes próximo se habla de que podría llegar a ser un poquito superior al 5%. Ayer el presidente de la Nación celebró este número
con un tuit con la palabra simplemente gol, con varias O seguidas a modo de festejo. Así que con Tristán Rodríguez Loredo hablábamos. Gracias, ahí te veo volver, Tristán, para saludarte, que se nos había cortado. Estoy. Bueno, muchas gracias y Te voy a seguiremos preguntar antes de yendo, irme, seguiremos bien. al Congreso. ¿Crees que tiene mucha importancia el pacto, si es el 25 de mayo, el 9 de julio o no? ¿Llega el gobierno con la ley al 25 de mayo para ir a Córdoba o se pospone? Yo creo que el gobierno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, y al ver el pacto de mayo, hubiera puesto pacto patriótico y Claro, bueno, ya puede ser el estaba. 25 de mayo, el 9 de julio, ¿no? Pero lo van a correr por ese lado, ¿no? Che, ¿querés que firmemos? Y además un pacto en el cual no esté la provincia de Buenos Aires u otra provincia importante, es un pacto donde le falta algo importante. Que Así que queda para hacer flaco. un pacto de verdad, tienen que ponerse de acuerdo en las cosas importantes muchos de los grandes jugadores. Si no, va a ser un pacto, bien, bueno, pero no lo que se pretende. Gracias, Tristán. Te mando